Entonces, lo del INAI fue realmente porque hubo este acuerdo y no porque hay una simpatía con otra corriente política. Sí, eso fue. Sí, los Y nuevos consejeros. los del INAI, pues tienen diferencias con nosotros, conmigo. ¿Saben qué hicieron los del INAI antes de irse? Ya he dicho varias veces, pero también para los jóvenes. Hay que cuidar en política, no hacer el ridículo. ¿Sabes qué? Leí por ahí, no sé si sea cierto, tú me lo vas a aprobar ahora. Antes de su última sesión, pidieron, así es, autorizaron, pidieron transparentar mi título y mi tesis de la UNAM. Ya la voy a traer mañana. O sea, no, mañana no, porque nos vamos. El lunes voy a traer el título, a ver si lo encuentro por ahí. Y la tesis, sí, sí. Sí. Presidente, de hecho, A ver, préstamela. Porque esa es pública, pero les quiero decir algo de la tesis que es muy importante. Que también, ojalá y la lean los conservadores. Fíjense que yo terminé la escuela en el 76 y me fui de pasante a Tabasco, de director del Instituto Nacional Indigenista, entré en el 77 y estuve del 77 a 82 de director del Instituto Nacional Indigenista, trabajando para los indígenas chontales. Ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres. Esa fue mi mejor universidad. Y luego llegó el maestro González Pedrero, que había estado de director de la Facultad de Ciencia Política, donde yo estudié. Llegó de candidato a Tabasco, del PRI, y me planteó de que yo pasara a ser presidente del PRI, porque se tenía el propósito de democratizar al PRI. Es muy difícil democratizar un partido de Estado como el PRI. Entonces, pero nosotros empezamos con eso. Antes había sucedido lo del finado Carlos Madrazo, que también quiso democratizar al PRI y no pudo. Incluso se habla de que a él lo asesinaron. Bueno, y nosotros empezamos a democratizar, a hacer asambleas en los pueblos, para que los comités, se llamaban seccionales, fuesen electos por la gente en asambleas democráticas y no designados por los presidentes municipales, como era la costumbre. Entonces, cuando empezamos a hacer esto, y a darle el poder al pueblo, pues se gestó una rebelión en contra mía. Y una mañana me convocó el maestro González Pedrero, al que admiro mucho, ya falleció, pero una gente extraordinaria, un maestro, uno de los mejores estudiosos de filosofía política, de historia de las ideas políticas. Bueno, entonces ya había una rebelión de presidentes municipales en contra de nosotros, que éramos un equipo joven.
Entonces me ofreció ser oficial mayor del gobierno, del Estado. Y pues fui oficial mayor 24 horas, porque fueron también de esas decisiones históricas. Llegué ahí, el secretario de gobierno, que ahora es amigo, siempre ha sido amigo, pero en ese entonces pues nos distanciamos. El secretario de gobierno era José Eduardo Beltrán, que ahora es consejero de Pemex. Él me fue a dar posesión de la oficialía mayor y le dije ahí a los que estaban, director administrativo, derechos, recursos humanos y todos los que componían la oficialía mayor, eran los tiempos de las vacas gordas, mucho auge, ¿no? Ser oficial mayor, imagínense. Qué buena decisión, ¿no? Porque me hubiese aceptado eso, me hubiese yo perdido, quién sabe en qué. Mínimo en lo administrativo, ¿no? Y hubiese yo dejado, hubiese yo abandonado el noble oficio, ¿no? de la política. El ser transformador, que es algo extraordinario. Bueno, el caso es que llego ahí y le digo a los que están, a ver, ¿quién sabe más de esto? No, pues me acuerdo de un contador de WIT. Ah, quédese aquí, yo ya voy a regresar. Procure que no falte nada, que no se pare el gobierno. Y yo ya regreso. Ya pasé a buscar a mi esposa, afinada Rocío, a su trabajo, y le dije, voy a renunciar. Y para que vean lo solidario de las compañeras, ¿no? Como también de los compañeros. ¿Cómo no puede un dirigente salir adelante si no tiene el apoyo de una compañera, o una compañera no puede salir adelante si no tiene el apoyo de un compañero y de la familia en general, ¿no? Su respuesta fue sí, 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 porque ya veníamos hablando del asunto. Entonces me fui y escribí una renuncia que es histórica, que palabras más, palabras menos, dice, agradezco, ¿no? A usted el que me nombre como oficial mayor, ¿no? Pero este cargo me aleja de mi propósito fundamental, que es la de servir al pueblo. Por lo tanto, le presento, o en consecuencia le presento mi renuncia con carácter irrevocable. Y ya nomás la dejé y vámonos, porque estaba fuerte. Imagínense decir no en ese entonces. Pero gracias a eso, bueno, ya nos venimos acá. Ahora que hablas del FOBISTE, ¿cómo no voy yo? Es como lo de las becas. Cuando estudié por una beca en la Casa del Estudiante Tabasqueño. Cuando regresé de esa situación de Tabasco, llegué a rentar un departamento, llegamos a rentar un departamento en Copilco, 300. Esa unidad no se me va a olvidar nunca tampoco. Y luego ya conseguí trabajo en el INCO, Instituto Nacional del Consumidor. También le agradezco mucho a la licenciada Clara Husiman, me dio trabajo. Fui director de organización en el INCO.
esto de los precios, el quién es quién en los precios, por eso, lo de Sheffield, algo parecido. Y luego, ya estando ahí, conseguí un crédito de Fobiste. Y gracias a eso tuve mi departamento en Copiluca. Y lo importante en ese entonces de esos créditos es que las tasas eran muy bajas, que es lo que tienes que procurar. Pero bueno, ese tiempo que no tuve trabajo, después de salir de Tabasco, me dediqué a hacer mi tesis. Ya había yo escrito algo sobre este tema y me asesoró la tesis una maestra extraordinaria que ya falleció, Paulina Fernández, que había pues estado de alumna conmigo, pero como yo me fui, ella siguió, se convirtió en maestra. Cuando regreso, ella es mi asesora de tesis. Y nos había dado clase el maestro Octavio Rodríguez Araujo, sí, partidos políticos, a los dos. Entonces, y es muy interesante porque, para recibirme, antes en la facultad se necesitaba el dominio de un idioma o la traducción de dos. Entonces me inscribí en el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, en francés y portugués, porque me ha costado el inglés. Y ya terminé el curso, presenté mi examen y ya llené todos los requisitos, hice la tesis con ella. Y la tesis se llama Proceso de Formación del Estado Nacional en México. Y sí es un aporte, considero importante, porque aquí explico cómo Juárez llevó a cabo las reformas para separar el poder del Estado y el poder de la Iglesia, más que nada del clero. Y aquí explico, y sí es algo, vamos a decir, novedoso, porque imagínense cómo se llevó a cabo esa reforma. Sí, el clero era dueño de todo, pero no solo de los bienes materiales, también de las conciencias. Y el movimiento liberal estaba compuesto por una minoría. Las tierras eran propiedad del clero. Por eso Juárez y Madero fueron muy enfáticos en distinguir al clero de la religiosidad. Son cosas distintas. Juárez era anticlerical, no antirreligioso. El clero era una corporación con mucho poder. Entonces, ¿cómo es que Juárez y los liberales llevan a cabo la nacionalización
de los bienes del clero. Como dirían mis paisanos veracruzanos, le zumba. ¿Cómo lo hicieron? Entonces yo aquí explico cuál fue la estrategia central. Con las leyes de reforma, sobre todo la que tiene que ver con la nacionalización de los bienes, lo que hacen es que los grandes latifundios del clero los ponen al mercado y le despiertan el apetito a los propietarios particulares. Y por interés más que por convicción, esos propietarios particulares, de ser conservadores, se vuelven liberales. Y de esa manera el movimiento tiene ya una base de apoyo. Voy a poner ejemplos. Luis Terrazas, que se convirtió en un gran terrateniente en la época de Porfirio Díaz, pues había estado con Juárez, era juarista. Y Terrazas tenía pues más de 2 millones de hectáreas en Chihuahua, por eso se decía que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Los Carranza, papá de don Venustiano, juarista, también hacendados. Entonces, de esa manera, incluso en circunstancias difíciles, porque está Juárez en Veracruz, el movimiento conservador con toda la fuerza. Y él toma la decisión y se va para adelante, se echa para adelante. Y expide las leyes de reforma. Y cambia. Y es México el único país del mundo que logra eso. Dicen que fue un milagro, una chiripa. No. Fue una estrategia política magistral. Desde entonces, México es otra cosa. ¿Qué hace Juárez? Como sabía que el pueblo es muy respetuoso, muy religioso, y él muy respetuoso del pueblo. Si ustedes ven los textos de entonces y de siempre, nunca dejó de hablar de lo religioso y de usar palabras religiosas. Hablar de que la providencia divina nos va a ayudar, el Creador va a estar con nosotros siempre, para que no se usara en su contra el que era antirreligioso. Bueno, hasta Ignacio Ramírez, el nigromante, llegó a decir, y ese fue excomulgado por el Papa, como otros, pero llegó a decir, yo me hinco
donde se hinca el pueblo. Entonces, son cosas distintas. Repito, Juárez era anticlerical, no antirreligioso. Entonces, esta tesis tiene que ver con eso, demostrar cuál fue la estrategia. Ojalá y la lean los conservadores, se las voy a mandar a los del, ¿cómo se llama?, de la transparencia. Sí. Presidente,